Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a dedicar el programa a un poeta que para mí es uno de los mejores poetas mexicanos y por lo menos uno de los mejores poetas que conozco del mundo y que se llama Rubén Bonifaz Nuño. Es un poeta muy poco conocido, a pesar de que el Fondo de Cultura hizo hace algunos años una edición especial que venía en esta cajita tan bonita, poesía completa de Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? En el cual vienen 4 libros, uno que se llama Versos, 1978-1994, ven, es un poeta contemporáneo. Un libro de introducción que sería el prólogo a la obra de Rubén Bonifaz Nuño, que tiene un título muy bonito y que da cuenta del pensamiento y la obra de Rubén Bonifaz. La poesía como destino. Ahorita hablaremos de ello. Un libro de poemas sobre la muerte, este tema tan propio de los mexicanos, no solo por la Noche de Muertos, sino en general nuestra relación con la muerte, nuestra cultura de la muerte es muy fuerte y que le denominó precisamente en ese término muy coloquial que usamos calacas, ¿no? Me acuerdo ahorita que un compañero de trabajo cuando algún alumno reprobaba o no se le daba beca o alguien renunciaba, era calacas, calacas, sí, calacas, calacas, ¿no? Es una expresión porque Calacas tiene un sentido hasta humorístico y es parte de la poesía, le diré alguna, en este sentido de esta relación entre seria y humorística con la muerte, ¿no? Y decirle calaca, a la calaca es precisamente, o a la muerte es caminar por ese sendero. Me remite también, recordarán, un cuento se titula Francisca y la muerte. Y habla de la historia de una mujer de edad que la muerte la anda persiguiendo por muchos lados y ella pues sigue a pesar de la edad trabajando, haciendo, ¿no? Y al final le dice la muerte, ¿qué pasó, Francisca? ¿Cuándo te vas a morir? No, le dice un vecino porque la muerte se cansa de seguirla y se va. Y ella dice, nunca, nunca, ¿no? Porque eh, como que nos da miedo morir, pero al mismo tiempo creemos todavía en esta otra vida, ¿no? Como la película Coco, por ejemplo, ¿no? O Coco, no sé cuál sería la pronunciación. Y el último libro de poemas más grande de los 4 es este que se llama De otro modo lo mismo. Una serie de poemas, y decía Bonifaz Nuño es para mí uno de los mejores poetas mexicanos y del mundo quizás, porque tiene una sensibilidad muy particular para abordar la poesía. Y la forma en que la trata es tan familiar, es tan, eh, no sabría cómo decirlo, que pareciera que es hasta sencillo escribir poesía. Pareciera que es casi como sentarse a escribir la lista de lo que va uno a comprar en el mercado, ¿no? Así de sencilla ve uno la forma de escribir la poesía de parte de Bonifaz. Pero entonces quisiera iniciar con este prólogo que decía la obra de Bonifaz Nuño, la poesía como destino, que escribió Luis García Montero. Eh, Decir la poesía como destino es decir, nació para las letras, nació para escribir poesía. Y aquí entramos a uno de los debates que existen en el campo precisamente literario de si el poeta nace o se hace, de si el poeta tiene una musa que lo inspira y lo va conduciendo por la vida, o si es todo un proceso racional. Al respecto, por ejemplo, Borges comenta de un ensayo de Edgar Allan Poe en el que trata de demostrar que el proceso poético es un proceso racional y hace un análisis el mismo Edgar Allan Poe de su poema conocido como El Cuervo, este,
señalando precisamente cómo se va la construcción racional y qué pensó primero, qué pensó después, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Borges dice que fuera de ese poema de Edgar Allan Poe, toda su obra, y toda su obra la podemos considerar poética, en realidad parece inspirada por una musa, ¿no? Y si mal no recuerdo, llega a comentar algo así como que Edgar Allan Poe no, no quería reconocer precisamente la existencia de las musas, cuando él era un romántico que finalmente escribía a partir de ellas, ¿no? De su inspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo mismo sucede en otros ensayos y discusiones sobre si, insisto, el poeta nace o se hace. Decir la poesía como destino es decir, él nació para ser poeta. Y cuando leemos sus poemas, pues estamos, me parece, podemos coincidir con él. Él nació en Veracruz, en Córdoba, Veracruz, y me recuerda también un poco a ese poeta del cual ya vimos en algún programa, Rubén Heredia, porque, que por cierto, miren, los dos se llaman Rubén. Rubén Heredia, que nació acá en Ucareo, ¿no? Hubo una generación de poetas mexicanos que eran de lo que se llamaba la provincia mexicana, pero hombres de una sabiduría, de una capacidad literaria, de una sensibilidad tal que lograron escribir grandes obras de poesía, ¿no? Entonces, dice Luis García Montero, el primer capítulo de este prólogo es Fe de Vida. Dice, en una de las composiciones de Los demonios y los días, escribe el poeta, tiene que admitirse, no hay nada que pueda explicar el asesinato. Para aquellos que hacen de la poesía la raíz de su existencia, el orden de las palabras y sus sonidos acaban siendo un alegato de amor contra la violencia. El canto, la geometría de los versos, la fábrica del yo y del nosotros apuestan por el arte como una creación de sentido. No se trata de ingenuidad ni de desconocimiento. Existen el desorden y la violencia, y el propio corazón lo siente como una parte más de su ser y de la vida. La ebriedad no es una provincia ajena en la geografía humana, pero el desorden y la violencia pueden y deben entrar en forma, ajustarse, admitir un cauce, buscar una compostura, una estrofa, llegar a convivir. La creación de sentido somete cualquier justificación a un sistema de explicaciones. Y nadie sabe justificar un asesinato cuando la experiencia de la poesía se ha convertido en destino de vida. Tocamos aquí uno de los puntos que hemos trabajado a lo largo de muchos programas de la relación de lo poético con la no violencia, con la paz, con el amor, con la virtud, con la ética, etcétera, ¿no? Y que nos lo reafirma Luis en este prólogo a Rubén Bonifaz, a la obra de Rubén Bonifaz, porque dice, no cabe justificación para el asesinato. Dice, es fuerte la expresión, ¿no? No cabe justificación para el asesinato, decía Bonifaz. Luis analiza esa expresión y dice, es cierto, porque en la poesía y quien se adentra en el destino como poesía no le cabe ninguna posibilidad de pensar que eso sea real, que exista, que alguien pueda cometer asesinato. Ya no hablemos de los asesinatos violentos, grotescos, etcétera, ¿no? El asesinato en general. Y entonces nos coloca precisamente en también el concepto de razón poética que hemos comentado varias veces, de decir, ¿por qué es importante formar en la razón poética o para la razón poética? Precisamente porque uno de los grandes atributos es no violencia. Sacar, extraer lo más posible de la humanidad, del ser humano, la no violencia. Porque finalmente es la que nos daña, la que daña la naturaleza, la que afecta las relaciones familiares, la que fragmenta el tejido social, la que lo disuelve y que entonces propicia formas de vida de estrés, de ansiedad, de no querer salir a la calle o de salir inseguro, de sentir que no puedes confiar en nadie,
etcétera, ¿no? Y esto no es grato para la vida, no es grato para la vida. Por eso los poetas tienden precisamente a hablarnos de la vida como luz, como iluminación, como el lado positivo. Incluso en los poemas de nocturnos que aludirían a la parte oscura, a la parte de la sombra, a la parte de la muerte, incluso en ellos siempre está la esperanza. Y en estas palabras que acabo de leer se ve precisamente que para Bonifaz Nuño la esperanza está precisamente en la poesía, en la posibilidad de trabajarla, comprenderla, leerla. Bonifaz Nuño también tiene un libro que se llama La llama doble, y es un poema muy extenso en donde nos habla de la Virgen Mujer, la mujer virgen. Y en él precisamente lo que va planteando es esta relación también muy nuestra, muy de nuestra religiosidad católica, de nuestra manera de ver la religión, de pensar a la mujer como alguien de quien podemos enamorarnos, pero al mismo tiempo alguien que debe ser virginal, alguien que va a ser la madre de los hijos, pero alguien con quien finalmente tendremos relaciones sexuales, tendremos contacto físico, ¿no? Entonces está entre la pasión y entre los sentimientos, los afectos, ¿no? Y es muy interesante la estructura de ese poema. Si pueden también, es un libro, el poema es extenso y entonces fue publicado, editado en un libro. Va escribiendo primero en letra cursiva poemas, versos, y luego los va numerando, y luego otra serie de poemas van en letra de molde, como le decimos, ¿no? Y también van los versos y los poemas, pero va compaginando el poema 1, el poema A, y así sucesivamente, el B, el 2, el C, etcétera, 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 y así va a lo largo de todo el poema. No me explico yo por cuál haya sido la idea del autor. Yo quiero pensar o interpreto que es mostrar las dos caras del espejo, pero una que siguiendo la numeración se va a extender al infinito, y la otra que siguiendo el alfabeto va a tener un final. Y quizás la parte del alfabeto sea final porque aluda a la madre natural, a la madre biológica, a la madre existente en este mundo natural, ¿no? Mientras que el otro, que va hacia el infinito, porque es la numeración, tenga que ver con la Madre Virgen, porque es celestial, porque trasciende y porque no tendría fin. Esta puede ser desde mi perspectiva, o por lo menos así lo quiero interpretar, la idea. Pero lo cierto es que es como un espejo, porque entonces al leer la página de un poema, la siguiente viene con el otro, y así se van encontrando. En la edición del mismo Fondo de Cultura Económica viene con unas ilustraciones muy bonitas. Y la idea de la llama es vida, la llama es pasión, la llama es luz, la llama es calor, ¿no? Entonces, la llama tiene un simbolismo también muy especial. Ya hemos comentado, la poesía se mueve precisamente en un lenguaje metafórico y simbólico. Y desde los títulos de los libros, de los poemas, vemos ese simbolismo, ¿no? La idea de la llama doble. Decía, todo lo que la llama puede simbolizar, pasión, calor, luz, y quemazón, ¿no? Fuego, etcétera, junto con la idea de lo doble. ¿Cómo puede ser doble una llama? ¿Por qué no decir dos llamas? Porque en este juego de la mujer madre y la mujer virgen es una sola que se hace doble. Y que en un momento dado, como las llamas, al final el fuego se acaba volviendo a reunir y vuelve a separarse. Si soplamos una vela, soplamos cualquier fuego, lo que vemos es que pareciera que se separa, pero luego su naturaleza hace que se vuelva a unir. Para mí esa es la interpretación de esta forma de escribir ese poema. Se los recomiendo mucho. En Calacas
inicia con un poema muy interesante, bonito, es del 2003 el poema. Dice así: adelanta la pantomima, igual que a las torres de los reyes y a los jacales de los pobres, con equitativo pie a mi puerta, Tin Tin está llamando ahora. Sé quién es, Tin Tin, y me resisto a abrirle, y estoy, Tin Tin, abriéndole. La muerte está con nosotros, siempre nos acompaña, es parte de la vida, y acompaña, dice, tanto a reyes como a pobres, y siempre está tocando la puerta, siempre está tocando la puerta. En algún momento dado le abriremos, y en algún momento dado entrará por nosotros. Pero esta manera de expresarlo es como, es natural. Cualquier día llegará a tocar tu puerta y tú te irás, ¿no? Sufrirán, llorarán las personas que te extrañarán, tus seres queridos, etcétera, ¿no? Pero no puedes evitarlo, no podemos evitarlo. La cuestión es, y eso es parte de algo que quizá la cultura mexicana está perdiendo ahora en esta modernidad y tanta tecnología, que es un proceso tan natural que tendríamos que ir reconociendo, habituándonos a que llegará. Y lo cual no implica dejar de sentir un dolor por los que se van, sino más bien reconocer que se cumplen ciclos, que esta vida que es entre el caos y el cosmos tiene ciclos y que en esos ciclos se regenera, se restituye. El mito del quinto sol, por ejemplo, que es un mito náhuatl y mesoamericano en general, muy interesante porque conlleva los sacrificios humanos. Y nosotros hoy podemos considerar o juzgar que los sacrificios humanos son algo negativo, algo contrario. Pero ¿qué decir de un pueblo cuya cosmovisión hace creer que la vida depende del sacrificio? Que si no hay sacrificio no va a volver a surgir el sol. Decimos, ¿por qué el sol si sale todos los días? Porque a diferencia de la luna, el sol no tiene fases. El sol desaparece por completo de un día para otro. Pero no sabían los náhuatl, siempre tenían la preocupación de que no volviera a hacerlo, ¿no? En cambio, la luna, sabemos que va creciendo, se llena, va decreciendo, se cierra completamente y vuelve a iniciar su ciclo en breves periodos de tiempo. Reconocer esas fases, fíjense, es bien curioso. En esta idea del movimiento, es curioso que se acepte ese movimiento y el del sol se vea como una catástrofe. Algo había en la cosmovisión náhuatl que hacía creer eso. Tiene que ver con mitos y creencias ancestrales, con arquetipos. Pero lo cierto es que el sol, que representa la llama, la luminosidad también, el calor, requería sacrificios. Y el mito cuenta que los dioses mismos se sacrificaron para que el sol no solo se colocara en el cielo, sino además tuviera movimiento. Entonces, sacrificar niños, sacrificar seres humanos, era parte de lo que mantenía vivo al sol. Entonces puede sonar muy, que dijéramos hoy, violento, grotesco, fuerte, pero era parte de una cosmovisión, ¿no? Y en este poema, regreso, perdón, tantito, fíjense cómo inicia: adelanta la pantomima. Vamos a recibir a la muerte y hay que adelantar la pantomima, es decir, los gestos, la mímica, para recibirla. Nos vamos a reír, vamos a llorar cuando la veamos, vamos a querer huir, nos vamos a asombrar, vamos a querer no reconocerla. Todo eso es la pantomima. ¿Cómo va a ser nuestro rostro cuando finalmente la veamos de frente, ¿no? Prácticamente es por ese lado donde va esta idea inicial del poema. Más adelante en otro poema también de Calacas dice: ya ni la muelas, flaca, embistes en guerra contra un montón de harapos. La armazón me cariaste, entumes,
Por ti apolilladas mis bisagras, tapiaste mis vidrieras, sordos, taponas mis abrevaderos, paralizas mis malas pulgas. Me alegro, empero, propulsado por la hélice del ADN, al tacto me acojo, a las quincenas, o ellas pasan, da su olor su nardo, que en habiendo viejas y dinero, pinche pelona, me da risa. Pinche pelona, me da risa, haz lo que quieras, llévame si quieres, mientras haya dinero y mujeres, que la vida siga, ¿no? Sabemos que la música popular juega mucho con eso, con la idea de la vida que hay que llevar y que disfrutar porque no sabemos cuándo vendrá la muerte, ¿no? Cuándo tocará la puerta. Pero entonces la idea es cómo Bonifaz Nuño recupera esta tradición de la cosmovisión de la muerte en México y nos lleva por esos poemas, ¿no? Voy a leer un fragmento del otro libro, de otro modo lo mismo, que me gusta, se llama, y este nos llevaría al otro lado, al lado del amor, ¿no? Se llama Canto del afán amoroso. Voy a leer nada más unos versos, ¿no? Dios te salve, preserve Dios tu santa soledad y el río de tus horas. Lejana siempre, ajena siempre a mi dolor te guarde. Solo tu amor señale tu camino. Huerto cerrado, templo cerrado, flor cerrada. Que Dios sea contigo, que permita que vivas como eres, que mi amor no te duela y que sea siempre esperado el fruto de tu vientre. A mi vida tus mágicos cristales abriste y te llevaste la sombría deshojada ternura que algún día equilibró mis sílabas florales. ¿Qué hiciste, amor, de mí? Tendiendo cuáles lazos me retuviste en tu alegría, y cómo has hecho mi melancolía rica en dulzuras y tan pobre en males. En todo estás, amor, plácidamente llegas en la caricia floreciente que entre mis horas ávidas derramas. Y el poema sigue, es un poema más o menos extenso. Pero fíjense esta idea, ¿qué hiciste, amor, de mí? ¿Hiciste algo tan grande que tendiendo cuáles lazos me retuviste en tu alegría? ¿Y cómo has hecho mi melancolía rica en dulzuras y tan pobre en males? ¿Cómo es que sufro la ausencia, sufro el dolor de perder un amor? Pero fue tan grande, fue tan lleno, tan espléndido, tan maravilloso, que lo que más deja es alegrías que tristezas y dolor, ¿no? Entonces, esta es ¿cómo iba a decir, cómo se le dice esto? La calidad de los poemas de Bonifaz Nuño. Los invito a leerlo porque nos abre un abanico del pensar del mexicano en relación a múltiples tópicos. Aquí me refería a la muerte y al amor, pero sobre muchos temas habla él y vale la pena leerlo. Gracias.